María, bienvenidos a los que se vayan entonces sumando al encuentro del día de hoy. Bueno, María, me presento formalmente contigo, que eres la que se encuentra en este momento acá. Yo soy, como lo indica el material, María Valeria Guaramato, bien. Tengo el gusto de ser su facilitadora en este periodo académico de 14 semanas en la materia, en el curso de legislación laboral. Yo soy licenciada en Administración, Gerencia de Recursos Humanos, egresada de la Universidad Católica hace ya más de 15, 16 años y soy abogado también, egresada de la Bicentenaria de Aragua. Entonces, bueno, como les decía, de verdad que para mí es un enorme gusto poder estar con ustedes y acompañarlos en este proceso de aprendizaje y, bueno, y de crecimiento académico. La materia, bueno, que nos compete, como yo se los indiqué en el video de presentación, la vamos a desarrollar mediante 4 módulos, ¿bien? Cada módulo representa un 25% de la nota final. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, María, el restante de los participantes, estoy súper presta y estoy atenta a brindarles la mayor colaboración posible, ¿ok? Bien sea tanto en aclarar dudas referente a las clases, referente al material, bien, o también aclarar dudas en cuanto a la realización de las actividades de evaluación. Entonces, bueno, vamos a dar ya inicio como tal, lo que nos compete a la materia, a nuestro desarrollo del módulo 1. Vamos a iniciar abordando esos aspectos generales del derecho laboral. Bien, vamos a pasar esa definición, ese concepto de lo que es el derecho laboral, el derecho del trabajo, ¿ok? De acuerdo a sus diferentes nombres, pero pues siempre su definición pues va a ser la misma, ¿ok? ¿Qué entendemos entonces por el derecho laboral, el derecho de los trabajadores? Es una rama del derecho, ¿sí? Que va a encargarse de regular y de normar todas esas relaciones entre los empleadores y sus empleados, su grupo de trabajadores. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de esta rama? Bueno, vamos a establecer ese marco legal, ese marco normativo que va a garantizar la protección de los derechos de esos trabajadores, ¿ok? De sus derechos laborales, así como las condiciones de trabajo, unas condiciones que sean justas, unas condiciones que sean seguras y del mismo modo conlleva la resolución adecuada de conflictos laborales. Entonces, esta rama del derecho se considera que es netamente social, ¿ok? Se encarga entonces de proteger al trabajador en cuanto a sus condiciones laborales y a sus derechos laborales. ¿Qué podemos sacar de acá, de esta definición? Contamos como con 3 elementos esenciales, ¿ok? Que es lo que va a definir esta relación jurídico-laboral. El primer elemento que tenemos acá es la prestación personal del servicio. Cuando nosotros hablamos de prestación del servicio, ¿ok? Por parte del trabajador, siempre se tiene que hacer de forma personal. Un trabajador no puede prestar servicio en nombre de otro o por medio de un tercero, ¿ok? Siempre la prestación del servicio va a ser de forma única, de forma personalísima, de forma personal. Tenemos entonces el siguiente elemento que es la subordinación. ¿Ok? Siempre que nosotros hablamos de una relación laboral, tenemos un patrono, ¿ok? Y un trabajador y un grupo de trabajadores. Y siempre el trabajador, pues bueno, va a estar a merced de las órdenes del patrono durante su horario de trabajo o durante la realización de sus funciones. Y seguidamente, como último elemento, tenemos la remuneración, que realmente pues es la razón de ser de toda relación laboral, de todo contrato de trabajo. Entonces, bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son esos principios constitucionales que se encargan de velar, que se encargan de proteger al trabajador en la relación laboral? Tenemos como primer principio el principio de intangibilidad y progresividad. Aquí en el material que les estoy compartiendo, tienen ustedes el articulado tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras para que realicen la respectiva consulta, ¿ok? Cuando vayan a repasar, a estudiar el material y sobre todo cuando vayan a realizar la actividad de evaluación. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí, vamos a leer estos principios rectores, ¿ok? Vamos a irnos al artículo 18
Numeral 2, aquí encontramos entonces normado este principio de intangibilidad y progresividad. ¿Qué es lo que me dice la ley? La intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales, por lo que no sufrirán desmejoras y tenderán a su progresivo desarrollo. Esto quiere decir que toda condición laboral no puede ir en contra o no puede denigrar los derechos o no puede denigrar las condiciones del trabajador. Por el contrario, siempre tiene que ser progresivo, ¿ok? Em, en mejora todas las condiciones y todos los beneficios con relación a la prestación de servicios del trabajador. Como segundo principio, tenemos el principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales. Lo encontramos normado en el artículo 19 de la Ley Orgánica. Entonces, este se refiere a que en ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras. Seguidamente tenemos el principio de favor, lo encontramos de nuevo en el artículo 18 en su numeral 5, que nos dice cuando hubiere dudas, ¿ok?, acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos dice esto? Que cuando hay dudas en qué ley, en qué artículo o en qué norma aplicar para dilucidar o resolver un conflicto o una situación referente a las condiciones o referente a los derechos del trabajador, siempre se va a tomar la que sea más favorable para el trabajador de forma íntegra. Tenemos entonces el principio de igualdad. Este lo encontramos normado en el artículo 20 y 21, que nos dice el Estado garantiza la igualdad y la equidad, ¿ok?, de mujeres y hombres en el ejercicio del derecho al trabajo. Aquí también se refiere a que los patrones deben ser garantes, ¿ok?, de cumplir estos criterios en cuanto a la igualdad y a la equidad en la selección de los trabajadores, en la capacitación de su personal, en el ascenso y en la estabilidad laboral. El principio de no discriminación, bueno, también está referido al artículo 20 y 21. Vamos al artículo 21, la no discriminación en el trabajo. Son contrarias a los principios de la ley las prácticas de discriminación. Sí, aquí hablamos de que está prohibido realizar discriminación por cualquier o exclusión por cualquier tipo de causas basadas bien sea en raza, sexo, edad, nacionalidad, si están unidos a un sindicato, al ejercicio de, de su derecho sindical, por su orientación sexual, la discapacidad, etcétera, ¿ok? El principio de continuidad, ¿qué nos dice el artículo 61 de la ley? Vamos a leerlo rápidamente. Nos dice que el contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado. Siempre que haya dudas si un trabajador fue contratado a tiempo determinado o indeterminado, se tomará que este trabajador tiene una relación a tiempo indeterminado. ¿Ok? Si se carece de la existencia de un contrato, si el contrato se realizó de forma oral y no se dejó por sentado el tiempo o el lapso durante el cual este trabajador iba a prestar servicios, siempre se tomará que ese contrato fue celebrado a tiempo indeterminado. Seguimos entonces con el principio de justicia social. Este lo encontramos en el artículo 1 de la referida Ley Orgánica del Trabajo y que nos dice que esta ley tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y del mismo modo proteger a los trabajadores y las trabajadoras en sus derechos laborales y en sus condiciones de seguridad y salud también. ¿Ok? Entonces, pues bueno, también considera esta ley a los trabajadores como los sujetos protagónicos, ¿ok?, de los procesos laborales. Entonces, bueno, tenemos finalmente el principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias. Y aquí nosotros nos dirigimos al artículo 22, que se refiere a que son nulas todas las medidas, actos, actuaciones, fórmulas o convenios, ¿ok?, que pueda adoptar el patrono en fraude de esta ley, así como las destinadas a simular las relaciones de trabajo y o precarizar sus condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Este principio me garantiza que siempre se va a tomar como ciertas, ¿ok?, vamos a decir, esas aseveraciones del trabajador en cuanto a sus condiciones laborales, en cuanto a las funciones ejercidas, en cuanto fueron, vamos a decir, esos convenios o convenimientos que se dieron en el contrato, ¿sí?
siempre se va a tomar como cierto. Entonces, bueno, siempre va a prevalecer la realidad sobre forma, apariencia que pueda alegar un patrón. En el derecho laboral siempre se toma como cierto lo que dice el trabajador, eso pues bueno, del jurídico. Y en cualquier acto administrativo o en cualquier acto, la carga de la prueba tener el patrón. Entonces, la verdad, nosotros con detenimiento estos artículos tanto de la institución como de la ley orgánica del trabajo, para nosotros poder entender bien estos principios constitucionales, estos principios los que nos van a guiar para el desarrollo de la materia. Entonces, nosotros tenemos lo que de trabajo. Vamos a hablar de instrumentos jurídicos importantes que, bueno, es un válido en cuanto a la relación de ¿qué vamos a entender nosotros como trabajo? Ese acuerdo, pero y su trabajo de trabajador en el trabajo y del mismo modo donde trabaja de funciones o a prestar sus servicios, ¿ok? Siempre a favor de una y de seguridad por la ley. Tengo un error aquí en lo que es la numeración del artículo. Déjame entonces, voy a buscarlo y yo antes de dejarles este material, que este material va a estar en la plataforma, les voy a realizar esa corrección. ¿Qué es lo que nos dice la Ley Orgánica del Trabajo? Pues bueno, que es ese instrumento jurídico donde se va a establecer cuáles son las funciones, los servicios que va a prestar el trabajador. Ok, ¿cuáles van a ser esas obligaciones que tiene también ese empleador, ese patrono con su empleado? Ok, y también, pues bueno, que se tiene que fijar la serie de condiciones bajo las cuales se va a desarrollar esa relación laboral. Cuando hablamos de contrato de trabajo, aquí se dan unos elementos también súper importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, en el contrato de trabajo, para que este sea válido ante la ley, se tiene que desarrollar o se tiene que celebrar con el libre consentimiento voluntario de ambas partes, ¿ok? No puede haber ningún tipo de coacción, no puede haber ningún tipo de amenaza, ¿ok? Cuando nosotros vamos a firmar o vamos a convenir un contrato de trabajo. Seguidamente tenemos como siguiente elemento la subordinación. Así como hablábamos hace un momento que la subordinación era uno de los elementos esenciales de la relación de trabajo, ok, entonces la subordinación también tiene que estar aquí centrada en lo que es la realización de este contrato, la subordinación del trabajador al empleador en cuanto al cumplimiento de las órdenes que éste emane, órdenes pues bueno que se encuentran dentro del marco de la ley y que no vayan en detrimento, vamos a llamarlo, del trabajador, que no vaya en menoscabo de su integridad física, emocional y que evidentemente no vaya en contra de la ley ni de las buenas costumbres. Otro elemento esencial del contrato es la prestación de servicios por parte del trabajador y seguidamente se tiene que establecer el pago de una remuneración por parte del empleador al trabajador. Como tal, el pago o la remuneración que se va a dar por la prestación de servicios vamos a llamarlo, es la razón de ser de todo contrato de trabajo. Entonces, seguimos con lo que es la clasificación de los contratos. Los contratos, pues bueno, lo podemos dividir o lo podemos encontrar en dos vertientes, según los sujetos, ¿ok? Y según su duración. De acuerdo a los sujetos, los contratos nosotros los podemos clasificar en el contrato individual de trabajo, que es aquel acuerdo celebrado entre un patrono o una asociación de patronos y un trabajador, ¿ok? Aquí el contrato es de forma personal. Y el contrato colectivo de trabajo, que es aquel celebrado entre un patrono o un empleador y entre una federación o confederación de trabajadores. Entonces, bueno, esa es la clasificación de acuerdo a los sujetos, contrato individual, contrato colectivo de trabajo. Tenemos según su duración, tenemos contrato por tiempo indeterminado, ¿ok? Que se lo tenemos en el artículo 61 de la LOT, que el trabajador es contratado de forma permanente o fija. No tiene una duración en el tiempo, no tiene una fecha de inicio, pero no contamos con una fecha final de culminación de ese contrato de trabajo. Y seguidamente tenemos el contrato a tiempo determinado, ¿ok? Aquí el patrono y el trabajador acuerdan tanto el inicio como el fin de la relación laboral. Perfecto. Entonces, bueno, cuando nosotros vamos a celebrar o cuando un patrono va a celebrar un contrato a tiempo determinado, ¿ok? Nosotros tenemos que cumplir con ciertos supuestos, ¿ok? Que me establece la ley para poder celebrar un acuerdo, un contrato a tiempo determinado.
Nosotros siempre que vamos a contratar a un trabajador, la ley nos establece solo 4 supuestos para los cuales nosotros podemos realizar este tipo de contratos. Entonces, bueno, el artículo 64 de la ley nos establece cuáles son esos supuestos o esas condiciones que se deben dar para yo poder contratar de forma determinada en un periodo de tiempo a un trabajador. Tenemos de primera mano cuando lo exija la naturaleza del servicio. ¿A qué se refiere eso? Vámonos con un ejemplo. En las empresas vamos a llamar una papelería, ¿ok? Que en la época de inicio escolar, pues bueno, aumenta su demanda y evidentemente pues tienen que contratar personas para que suplan esos servicios, pero por un tiempo determinado. También lo que le llaman, nosotros estamos en zafra o cuando es temporada escolar, temporada navideña, ¿ok? O sea, nosotros vemos que es sumamente fácil comprobar que, bueno, incrementa la demanda, incrementa la exigencia del servicio por parte de un usuario, entonces tengo que contratar personal para poder, vamos a llamarlo subsanar, ¿ok? Entonces, ok, nosotros contratamos personal para nosotros poder dar abasto a esa demanda de servicios. Seguidamente tenemos cuando tenga por objeto sustituir provisional ilícitamente a un trabajador o trabajadora. ¿Qué nos dice esto? Nosotros tenemos trabajadores que, bueno, salen de reposo, tienen un permiso por estudio, tienen un permiso por viaje, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos acá ese supuesto también. Podemos contratar a una persona para sustituir de modo provisional a ese trabajador que se va a ausentar, ya sea por razones de salud o por razones de algún permiso. Tenemos cuando se trata de trabajadores o trabajadoras de nacionalidad venezolana que prestarán servicios fuera del territorio del país y cuando no se haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y trabajadora y se siga requiriendo de sus servicios. Esto quiere decir, yo realicé en una primera instancia un contrato a tiempo determinado por razones fortuitas o razones que escapan de las manos tanto del trabajador como del empleador, no se pudo dar conclusión ese trabajo, esas tareas para las cuales a mí me contrataron, entonces, bueno, yo puedo volver a celebrar un contrato de trabajo a tiempo determinado, ¿bien? ¿Cuál es el contenido del contrato de trabajo? ¿Cuáles son esos requisitos indispensables que debe tener nuestro contrato de trabajo para que sea válido ante la ley? Estos requisitos los encontramos en el artículo 59 de la ley y de verdad es súper importante que en el momento en que nosotros como trabajadores, al momento de firmar el contrato, revisemos cada uno de estos requisitos o bien como empleadores o como representantes del patrono, verifiquemos y tengamos nos cercioremos de que este contrato, pues bueno, cuenta con cada uno de estos requisitos. Yo se los dejo acá, aquí está el articulado, lo pueden leer posteriormente. Si tienen alguna duda, pues me la comunican, pero de verdad que el artículo de la ley está sumamente claro y especifica uno a uno todos los requisitos esenciales que debe tener nuestro contrato de trabajo. Ahora bien, una recomendación, pues bueno, que siempre se hace a nivel profesional, a nivel legal. A pesar de que la ley nos indica que los contratos de trabajo es todo acuerdo verbal o todo acuerdo escrito, siempre es importante que nosotros los contratos de trabajo los realicemos de modo escrito, siempre queden sentados mediante un documento, ¿ok? Siempre nosotros tengamos cómo salvaguardar que nos quede como prueba. Igual darle al trabajador la prueba, perdón, la copia de ese contrato de trabajo. Entonces, siempre, siempre, siempre de verdad realicen el contrato de trabajo en modo escrito, de forma escrita. Entonces, bien, tenemos culminando con la parte de lo que era la conceptualización de los contratos, ¿ok? Pasamos ahora con el salario. Vamos a definir qué es el salario. En el salario, bueno, es toda esa remuneración, provecho o ventaja, ¿ok? Ese pago que se da al trabajador en ocasión de la prestación de sus servicios o al desarrollo de sus funciones, ¿ok? Entonces, bueno, este lo encontramos en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo. Acá, pues bueno, nos especifica esto, que el pago es la razón de ser de toda relación de trabajo. El salario es el pago, entonces, bueno, que se da ese patrono le da al trabajador en ocasión a, a la prestación de sus servicios y bueno, este salario tiene que ser
previamente establecido y aceptado de mutuo acuerdo, ¿ok? Entre las partes que forman esta relación laboral, este acuerdo laboral. Entonces, bueno, dentro del salario nosotros tenemos una clasificación que se encuentra también dentro de la Ley Orgánica del Trabajo. Nosotros tenemos entonces de primera mano, ¿ok? Lo que es el salario por unidad de tiempo. ¿A qué se refiere esto? Este tipo de salario se da, en este caso se toma en cuenta el tiempo, ¿ok? Que va a tomar el empleado o el trabajador para la realización de una actividad o un conjunto de funciones que le fueron encomendados. Este lo encontramos en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Trabajo. Un ejemplo de este salario es cuando nosotros contratamos a una persona para que nos dé una asesoría, una capacitación. Ellos dicen, bueno, mi hora de trabajo son $10, por dar un ejemplo. Entonces, si él bueno, dar la capacitación, por arreglar, si es un ingeniero que se va a encargar de darnos apoyo en cuanto a algún problema a nivel de redes, por decirlo así, y se tomó 2 horas realizar su trabajo, él va a cobrar entonces $20, $10 por cada hora, ¿ok? Es por unidad de tiempo. La siguiente clasificación que tenemos es la unidad, el salario por unidad de trabajo, pieza o destajo. Aquí pues cambia las condiciones. Aquí este tipo de salario se toma en cuenta la obra realizada por el trabajador sin tomar en cuenta la medida de tiempo o el tiempo que le tomó realizarlo. Un ejemplo también, una empresa de confección contrata a una costurera y bueno, le va a cancelar a esta persona es por la cantidad de camisas que logre confeccionar, ¿ok? Si a ti te contrato, bueno, yo te contrato para que me confecciones 10 camisas y te voy a pagar $1 por cada camisa confeccionada, esto es un ejemplo hipotético, bueno, entonces al final el pago van a ser esos $10. No importa el tiempo, no le establecen un periodo de tiempo, sino le pagan es por una obra terminada, por la confección de esa camisa. Y tenemos finalmente el salario por tarea. Este tipo de salario es aplicable para aquellos empleados que son contratados para realizar una actividad en específico, considerando tanto el tiempo que le lleva a culminarla como el rendimiento que haya tenido. Entonces, bueno, aquí veo. Perfecto, María, no hay ningún inconveniente. Sé que la conexión, bueno, tiene un poquito de fallas en ese momento. La clase igual, bueno, va a quedar grabada, va a quedar allí en plataforma. Cualquier duda me escriben inmediatamente que estoy atenta a solventar sus inquietudes. Bien. Finalmente, tenemos cuáles son esos beneficios sociales de carácter no remunerativo, unos beneficios sociales o esos pagos que nos realiza la empresa o el empleador, pero que no se consideran salario. Estos beneficios son aquellos que un empleador le va a proporcionar a sus trabajadores, pero que no van a formar parte del salario, ¿ok? De su salario directo o de su remuneración. Entonces, bueno, estos beneficios, ¿por qué se dan? Porque ofrecen, son una forma de mejorar esa calidad de vida, de afianzar como esa conexión en el empleado y la empresa, como de crear un sentido de pertenencia, ¿ok? También fomenta, pues bueno, como les decía, esa lealtad, ese sentido de pertenencia y del mismo modo hay ciertos, vamos a llamarlos, beneficios que sí son exigibles por la ley, ¿ok? Como son las capacitaciones. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos beneficios que podemos considerar que no tienen carácter remunerativo? De primera mano, el beneficio de alimentación, ¿no? Que son los comedores, los tickets de alimentación, ¿ok? Los mercados, la entrega de víveres, de alimentos que se le dan a los trabajadores. Otro tipo de beneficios son las guarderías infantiles, las becas escolares que se dan tanto a los empleados o como a los hijos de los empleados y los útiles escolares. Seguidamente tenemos la entrega de uniformes, equipos de protección personal, planes de salud, planes de bienestar. Esos planes de bienestar, pues bueno, ahorita están muy en boga, ¿sí? Las empresas están implementándolos en sus compañías, los están implementando para sus trabajadores, justamente eso, como para fomentar el bienestar de cada uno de sus trabajadores. Entonces, bueno, muchachos, María, esto es a grosso modo lo que es el tema 1, bien, este material lo voy a dejar en plataforma, ya del mismo modo en la plataforma tienen un link allí que dice módulo 1 y tienen un material de consulta adicional, bien sea para, bueno, ustedes estudien el módulo, estudien la materia y les sirva también de base para poder entonces realizar la actividad evaluativa.
Entonces, bueno, María, de verdad, muchísimas gracias por tu participación, por poderte conectar. Quedo atenta a cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan con relación a la unidad o a la materia como tal. Entonces, quedo al pendiente por la mensajería de la plataforma y nos veremos entonces en el siguiente encuentro, que va a ser un poco más, bueno, un poco más no, que va a ser un encuentro práctico. Ya vamos a irnos como tal en cuanto, pues bueno, lo que es el salario, esa forma de cálculos, los tipos de salario que hay o esa determinación salarial para cálculos, bien sea el trabajo, el salario normal, el salario integral, bien. Entonces, espero que nos podamos ver en el próximo encuentro. Muchachos, muchísimas gracias por su atención. De verdad, es un gusto poder contar con ustedes.